Gracias, amigos. En este segmento de la clase vamos a hablar de algo muy interesante porque durante esta época de la Navidad estamos hablando de recordar el nacimiento. Y quiero proponerles unas ideas para que las consideremos, para que pensemos, porque este concepto del nacimiento está muy relacionado con otros conceptos que son mucho más expandidos y que se refieren al concepto de la experiencia espiritual. Algunos lo llaman la iluminación de la conciencia, otros la llaman la conversión religiosa, otras personas lo llaman el proceso de la actualización. Entonces, todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista científico, mis amigos, porque es importante que ustedes entiendan de que muchísimas experiencias que se refieren al alma y a la experiencia, al espíritu, tienen un trasfondo espiritual, un contenido científico. Entonces vamos a hablar del aspecto científico de la ingeniería espiritual. Vamos a definir qué es la experiencia espiritual. Vamos a ver de que no es un fenómeno relativamente nuevo, cuál es su relación con la psicología y también cómo crear o producir esta experiencia. Bien, entonces empecemos. La definición. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es una iluminación? ¿Qué es una conversión? ¿Qué es una experiencia religiosa? ¿Qué me contestarían? Algunos pueden decir, bueno, yo nunca he experimentado esto. Algunos me pueden decir, bueno, posiblemente es algo que yo experimento cuando voy a la iglesia o oro. Otros pueden decir, bueno, yo tal vez he experimentado esto cuando he salido a caminar y veo la naturaleza que es tan hermosa. Y realmente, mis amigos, es muy interesante porque todos tenemos la razón. Principalmente la experiencia religiosa se ha definido como algo que es temporal. Es algo que solamente se experimenta durante un breve periodo de tiempo. Es como un momento donde tú sientes como estás conectado con algo profundamente elevado, con algo que no es ni siquiera parte de ti, pero tú sientes que ese momento es trascendental, es indescriptible, no lo puedes describir, no hay palabras para describir lo que tú has experimentado, porque es un sentimiento, se experimenta más al nivel de las emociones. Dicen que es una experiencia noética, y noética significa de que tú estás aprendiendo algo. Es como si tu vida, tu experiencia en ese momento se elevara a un nivel superior y tú conectaras todas esas preguntas que tienes en tu vida. Bien, es pasiva. ¿Por qué? Porque generalmente sucede de una manera, tú no la provocas, sino que sucede de una manera inesperada. También es mística y porque se relaciona con la unión con lo divino, con el ser infinito superior, con el universo, si lo puedes llamar. A mí me gusta llamarlo relacionarse, conectarse con Dios. También algunas personas lo llaman conectarse con un poder superior elevado. ¿Sí? El nombre, mis amigos, no es realmente tan importante. Lo que es importante es que para cada uno de nosotros esta experiencia iluminadora, esta experiencia trascendental nos ayude a transformar nuestra vida. Y saben que les decía que este no es un fenómeno nuevo, porque yo haciendo la investigación sobre este tópico ayer me encontré que el apóstol Pablo de Tarso tuvo una experiencia iluminadora. Fue la conversión de Pablo, ¿recuerdan? Él estaba persiguiendo a los apóstoles y dice que iba por el camino de Damasco y vio una luz y esa luz la cegó. Y es a partir de ese momento, por 3 días no pudo ver, pero a partir de ese momento su vida cambió, se transformó. Esa fue una experiencia iluminadora. Y también tenemos la recolección de personas que no han sido muy reconocidas, pero personas que han sido transformadas por esto que sucede en un momento en su vida, inesperado, temporal, algo hermoso. A mí a veces me sucede, y yo he escuchado con personas cuando salen a caminar o a correr, que después de estar corriendo por cierto tiempo, estos atletas o están nadando, entran en lo que llaman la zona X. Y en esta zona X los pensamientos se paran. No hay
no hay elaboración de pensamiento, elaboración cognitiva, absolutamente todo se diluye como en un eterno ahora, en un espacio absoluto. Y quiero utilizar palabras que tal vez ustedes me entiendan. Yo esta experiencia iluminadora a veces me sucede cuando voy guiando mi carro. De un momento a otro me siento conectada con el universo, siento que mis sentidos se agudizan, siento un profundo amor por todas las personas, inclusive por personas que no conozco. Siento que todo está en paz, que todo está bien. Esa, mis amigos, es una experiencia iluminadora, es una experiencia espiritual, es una experiencia que se llama de renacer de la conciencia. Algunas personas van a la iglesia y, por ejemplo, van y reciben la comunión, y en ese momento en donde están en comunión, se les abre la mente, se les abre el corazón y se llena su alma de esa energía extraordinaria, espiritual, y perciben la vida de otra manera. Esa es una experiencia iluminadora. Entonces, todos, absolutamente todos, de una manera o de otra, hemos tenido experiencias iluminadoras. Sin embargo, lo que es mucho más interesante que yo he encontrado es que muchísimos psicólogos, y los psicólogos son las personas que trabajan con las emociones, con la mente, etcétera, etcétera, hombres de ciencia, porque la psicología es una ciencia, han encontrado esta experiencia iluminadora y la han descrito de la siguiente manera. Veamos aquí. Aquí tenemos a William James. William James fue el padre de la psicología norteamericana moderna. Escribió muchísimos libros, entre ellos un libro que se llama La variedad de la experiencia religiosa. Y él hizo una recolección de muchas personas, de muchísimas personas de diferentes religiones, de diferentes creencias, que experimentaron esta conexión con algo profundamente sublime, elevado, diferente, y les transformó la vida. Y él los llamó los que habían nacido de nuevo. Los que habían nacido de nuevo. Después tenemos a Carl Jung. Carl Jung fue también un psiquiatra, un psicólogo, muy amigo de Freud, pero él se separó de Freud porque Freud no reconoció la experiencia religiosa. Freud se centró a estudiar las neurosis humanas, pero Carl Jung entendió que habían unos principios trascendentales, por así decirlo, que eran superiores a la concepción humana, que no podían explicarse a nivel de la ciencia en ese momento. Entonces, él empezó a estudiar individuos que se conectaron con este poder superior, y Carl Jung los llamó la experiencia religiosa. Y lo más interesante, lo más interesante es que entre todos estos escritos que Carl Jung realizó, fue que él se dio cuenta de que estas personas también se transformaban. Y ese es uno de los inmediatos beneficios de la experiencia iluminadora, que cuando se alcanza ese nivel, la vida ya no puede ser la misma, porque tú te conectas con una realidad trascendental, indescriptible, superior. Tú no sabes lo que es, pero tú sabes que ya tú no puedes continuar siendo lo mismo. Entonces te vuelves más altruista, te vuelves más orientado hacia el servicio de los demás, te interesas en estudios que posiblemente anteriormente no te llamaban la atención, se te vienen a la mente preguntas sobre cómo funciona la vida, el significado de la vida, el universo. La mente se te expande y empiezas una búsqueda, algunos la llaman existencial, otros la llaman humanística, otros la llaman experimental, otros la llaman, por ejemplo, religiosa, una búsqueda para encontrar el sentido de la vida. Todo esto son los resultados de la experiencia iluminadora o la experiencia de volver a nacer. Y aquí tenemos a Abraham Maslow, que también es muy conocido, un psicólogo. Él habló sobre la pirámide de las necesidades humanas. Y en la cúspide de estas pirámides, él describió lo que se llama las personas que se autoactualizan. Son personas que están constantemente progresando,
Y no estoy hablando únicamente del aspecto económico o financiero. Son personas que están aprendiendo, están constantemente evolucionando, si me permiten la expresión, evolucionando sus emociones, su mente. Son personas que reaccionan diferente a las situaciones de la vida. Y algo también muy interesante que yo me he encontrado es que el programa de los 12 pasos, aquí lo voy a mencionar antes de el programa de los 12 pasos, que es el que trabaja con las personas que han tenido profundas adicciones al alcohol y a las drogas, es un programa maravilloso. ¿Por qué? Porque le enseña a estos individuos que sufren de esas terribles enfermedades, les enseñan a encontrar un poder personal, espiritual, superior. Un poder más grande que nosotros mismos. Un poder que no se puede contener en la mente. Y ese poder superior, más grande que nosotros mismos, es el que ayuda a muchas personas a levantarse del fango de la tierra, a liberarse de esas adicciones tan terribles y a volverse personas de nuevo. Y cuando han sido transformadas, mis amigos, estas personas no se pueden contener porque buscan el desarrollo de su propio potencial. Y también algo bien interesante es que hay una nueva ciencia que se llama la neuroteología. Yo nunca había escuchado de eso. Ayer me la encontré y me pareció fabulosa. Miren, la neuroteología es la ciencia de la espiritualidad. Ciencia de la espiritualidad, y muchos de estos científicos saben qué están haciendo, están estudiando cómo cambia el cerebro cuando una persona está tranquila, serena. ¿Qué pasa después de que tú estás orando o estás haciendo una meditación? Y entonces ellos lo que hacen es que le amarran al cerebro o unen al cerebro algunos diodos electrónicos y sientan a estas personas y les dicen, por ejemplo, piense en una experiencia hermosa en su vida. Entonces ellos ven cómo el cerebro está mostrando los cambios que se producen aquí cuando se está produciendo una experiencia iluminadora. Esta es una ciencia relativamente nueva, empezó en los 60 y se han hecho muchísima investigación y también esta investigación la están utilizando, por ejemplo, ahora en los hospitales, cuando personas han sido operadas y entonces le piden, si la persona es religiosa, le piden si pueden llevar a su pastor o a su sacerdote, a su rabino, a que vaya y ore. Y ha probado que estas personas que están siendo asistidas espiritualmente tienen un índice de recuperación mucho más rápido. Y aquí en los Estados Unidos existe el Centro para la Curación del Cáncer. Ellos utilizan un sistema holístico. Tratan el cuerpo, tratan la mente y hacen cantidades de experiencias espirituales, mis amigos, porque ya nos estamos acercando, ya es el momento de reconocer que la ciencia no tiene que ser antagonista con la religión. Vamos a encontrar que estas dos aspectos, áreas de nuestra vida se relacionan más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso me interesa, mis amigos, que entendamos el aspecto científico de lo que nosotros enseñamos a través de este programa, el aspecto científico de la ingeniería espiritual, porque es el aspecto de la ciencia que se une para producir la experiencia religiosa, esta experiencia religiosa de la cual hemos estado hablando. Y miren, aquí están los resultados. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una experiencia religiosa? Dice, relativa calma en medio de las más grandes dificultades. Ustedes ven a estas personas con el agua hasta aquí, están frescas. ¿Por qué? Porque saben que de una manera u otra todo va a resolverse. Dice, es una transformación personal, ya la mencioné anteriormente, liberación del falso ego, esto de la vanidad, de la autoimportancia, de la pereza, del miedo, de todas las preocupaciones, todo esto se va porque se adquiere un centro personal y se tiene paz en la mente y alegría. ¿Por qué? Porque estamos conectados todo el tiempo con un poder personal invisible, trascendental, poderoso, eterno. ¿Qué les parece, mis amigos?
nacer de nuevo. Muy bien, tenemos ya esto para practicar. No se me vayan, que ya regresamos con nuestra entrevista.